Ya está listo nuestro invitado, le damos la bienvenida. Candidato a la Asamblea Nacional por Caracas, por el partido político MAS, Luis Fuenmayor Toro. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a este desayuno. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nosotros hemos querido acá invitar a candidatos de diferentes organizaciones políticas para que hablen de su propuesta de llegar a la Asamblea Nacional. Usted ha militado con la izquierda. Se ha identificado con la izquierda, viene Yo no soy de derecha. de zonas populares, fue rector de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo visualiza este proceso político y qué propuestas tiene de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, las propuestas son muy simples. En primer lugar, hay que rescatar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha dejado de llevar adelante sus atribuciones. A través de delega su atribución legislativa ante el presidente, cuando la atribución legislativa es propia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha dejado de controlar y supervisar al resto de la administración pública, al resto de los poderes, cuando esa es una de sus funciones inherentes. Yo tengo años que no veo un ministro rindiendo cuenta de la Asamblea Nacional, habiendo como hay una situación realmente crítica, por ejemplo, en salud. Tenemos Chagas en Caracas, tenemos sarna en Caracas. Los medicamentos para la sarna no existen, sin embargo el Ministerio de Salud no explica absolutamente nada qué es lo que ocurre. Nadie lo llama a la Asamblea para que rinda cuentas, como debería ser. Ese es el deber ser. Ahora, candidato, nosotros recordamos en una oportunidad que se presentó memoria y cuenta a ministros, ejecutivos, vicepresidentes en la Asamblea Nacional y veíamos a una oposición que en vez de quizás formular preguntas con respecto a los temas, sacaba papelitos. Tenía una ha sido seria la oposición en la Asamblea. Poco seria. Es poco serio que los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática no hayan asistido a la Asamblea Nacional y hayan cobrado sin trabajar. Pero también es poco serio que los diputados del sector oficial simplemente aplaudan las cosas que diga el presidente de la Asamblea y más nada, y que se delegue la función legislativa en manos del presidente de la República a través de una ley habilitante. Eso es poco serio. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo. Pero eso lo establece la Constitución, candidato. No, la Constitución dice que es para cuestiones económicas, no para, por ejemplo, la ley de universidades. La ley orgánica de educación fue aprobada por la vía de la habilitante y resulta que la habilitante es para cuestiones de tipo económico exclusivamente, es lo que dice la Constitución. Ahora, candidato, que hay quizás varios escenarios que ocurren y es que en la Asamblea Nacional vemos quizás una oposición que lamentablemente no aprueba, no levanta la mano o no acepta cuando se solicitan recursos adicionales para misiones sociales, para temas de salud, para temas educativos, y eso quizás también le resta o para esa electora que está viendo y dice, bueno, pero estos recursos son para un beneficio colectivo y vemos una oposición que entonces, ¿bajo qué intereses está allí en la Asamblea Nacional? Claro, mire. Por eso es que nosotros no somos la Mesa de la Unidad Democrática. Yo nunca he pertenecido a la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, si de algo me pueden acusar a mí es de que estuve con el presidente Chávez, que apoyé la candidatura del presidente Chávez y que trabajé 6 años con el presidente Chávez. De paso, los mejores años en educación universitaria que ha tenido este gobierno en los 17 años fueron esos 6 primeros años, y no lo digo yo. Lo dicen incluso los académicos internacionales que han evaluado el sistema educativo. Ahora, volviendo a la cuestión de la Asamblea, uno de los elementos centrales, por ejemplo, es rescatar la proporcionalidad electoral. La Ley Orgánica de Procesos Electorales viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que la votación es nominal y debe haber representación proporcional. La nominalidad es parcial porque solamente se da en los circuitos y la representación proporcional también es parcial porque solamente se da en las listas. Eso no es lo que dice la ley. Son las dos cosas las que se debe cumplir. Es una ley inconstitucional en ese sentido. Nosotros lo alertamos en el año 2009 cuando estaban elaborando la ley. Sin embargo, se dio. Y se dio porque esa ley es el elemento central que garantiza la polarización, que reduce el escenario político venezolano a 2 grupos, al polo patriótico y a la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces los 2 grupos, las 2 minorías mayores, porque son minorías en este momento, las 2 minorías mayores garantizan que el escenario electoral y político es para ellas solas. Por eso es que la Mesa no protesta la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y por eso es que yo creo que el enfrentamiento muchas veces es más enfrentamiento de boca y de discurso que enfrentamiento real. Ahora, candidato, usted dice... Porque fíjese una cosa, le voy a poner un ejemplo. En el año 2010, el PPT saca en Lara 200.000 votos.
La Mesa 220 y el PSV 250, muy cerca uno de otro. Sin embargo, los 200.000 electores del PPT se quedaron sin representantes porque la ley solamente le da representante a los dos primeros. El primero que se lo lleva casi todo y el segundo que se lleva una partecita. Y entonces la pluralidad política del escenario venezolano, de la sociedad venezolana, no puede ser restringida solamente a ellos dos. No nos pueden obligar a tener que escoger entre dos. Por eso es que insurge una alternativa. Pero candidato, distinta. eso es como que yo le diga a usted que a mí me parecía una locura que en los años 80 aquí la gente votara por los AICO o por los copayanos, porque la gente del MAS no tenía ninguna participación y la gente del PCB la sacaban de... Es que la polarización empezó en aquel momento, yo la enfrenté desde aquel momento. Yo pensé que cuando llegara el presidente Chávez aquí la ley iba a ser distinta y que iba a haber una pluralidad. Lamentablemente me equivoqué, pero mi enfrentamiento es desde aquel momento al bipartidismo. ¿Por qué se mantuvieron a Deicopey? Por eso, porque había un sistema polarizado que obligaba a escoger el menos malo o votar contra el que más odio. Eso además tiene un efecto en la conducta de los venezolanos que lleva al fanatismo, pues. Ahora, usted dice que nunca ha pertenecido a la Mesa de la Unidad y también habla de que es un militante de la izquierda. ¿Qué lo aleja de la Mesa de la Unidad y qué lo acerca a los movimientos de izquierda? A mí me aleja de la Mesa de la Unidad y del gobierno, el cual no creo que sea de izquierda de paso, me alejan que no tienen un proyecto nacional claro, que su único proyecto es vender combustible fósil a buen precio. Ahí tenemos al presidente Maduro, fue a que elevaron los precios del petróleo. A nadie se le ocurre aparentemente desarrollar la industria petrolera a nivel de la petroquímica y de la química orgánica. Y los proyectos de la faja no existen, plásticos y derivados, producir materias de mucho mayor valor agregado. Estamos haciendo con el petróleo lo mismo que hacía Juan Vicente Gómez, y eso lo hace la Mesa y eso lo hace el gobierno. Ahí tiene, ¿cuál es la propuesta de Leopoldo Con la López? diferencia que la Mesa vendería la faja petrolífera de Orinoco como bitumen y el presidente Chávez no lo hizo. Sí, el presidente Chávez hizo asociaciones estratégicas en las cuales le dio propiedad a las empresas transnacionales de los activos que están en el subsuelo, por ejemplo, cosa que nos opusimos nosotros a que se hiciera en el pasado. Ese es el problema. Pues aquí el manejo al final es el mismo. Leopoldo López propone 6 millones de barriles para el 2019. ¿Y qué propone el Plan de la Patria? 6 millones de barriles para el 2019. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no proponen el desarrollo aguas abajo de la industria petrolera, industria petroquímica, química yo le orgánica recomiendo, industrial? candidato, que vaya a la faja petrolífera de Orinoco antes de hacer afirmaciones como esa. No, yo tengo los contratos de servicio. Yo no tengo que ir a la faja petrolífera de Orinoco. En la faja petrolífera de Orinoco yo voy a ver una cosa así, más nada. Pero en lo que dicen los contratos, donde está que en las acciones de las empresas transnacionales están nuestros activos. Ahora, candidato, usted como militante de izquierda, ¿qué reconoce que ha realizado este gobierno en materia de inclusión que usted dice, esto lo apruebo? Porque yo le preguntaba, ¿qué lo aleja de la Mesa de la Unidad, qué lo acerca a la izquierda y qué ha hecho este gobierno de izquierda que quizás usted puede reconocer? Bueno, yo digo que este no es un gobierno de izquierda ni popular, porque este gobierno... Porque no es del MAS. Porque este gobierno, en el sentido estricto, ha hecho cosas, es verdad, pero no las ha hecho como ha debido hacerlas. ¿Qué cosas, por ejemplo, candidato? ¿Qué cosas, por ejemplo? Aumentó la matrícula universitaria en educación de baja calidad, por ejemplo. En lugar de mantener la calidad, o sea, no democratizó la educación, sino llevó una gran cantidad de estudiantes sin garantizarles la calidad que tenían los otros. Y ustedes tenemos ahorita universidades de dos tipos de calidad. Universidades que tienen una calidad baja, universidades que tienen una calidad tampoco tan alta. Mejor era la universidad, candidato, por ejemplo, cuando usted era rector y solamente los hijos de los profesores de la UCB tenían cupo allí. No, mira, no me diga que no. Los a hijos, mí me obligaron a ponerme los apellidos porque los nacionales no entraban a la UCB. Es totalmente falso que solo los hijos de los profesores tenían cupo. Eso es totalmente falso. Estás diciendo una cosa como la dice el gobierno. Pues dice una mentira. Claro, sí, dice una mentira como si fuera verdad. Eso es mentira. Porque los profesores de la Universidad Central no tenían 50.000 estudiantes, 50.000 hijos. No me digas con ese claro que no, pero vendían los perdóname, no eran solamente los profesores, eran los empleados y eran los obreros también los que tenían derecho a eso. Fíjese. Perdón, te digo una cosa. Jamás estuve de acuerdo con eso. Y en el Consejo Universitario propuse que se derogara eso. ¿Quiénes se opusieron primero? Los obreros universitarios.
fueron los que primero se opusieron a que sus hijos no entraran a la universidad automáticamente. Yo me opuse y lo propuse en Consejo Unitario y lo enfrenté en aquel momento como lo he enfrentado siempre. Ahora, candidato, no es egoísta decir que las universidades creadas en revolución tienen baja calidad con respecto al rendimiento educativo. Nosotros ayer entrevistamos a 2 jóvenes de la UNEFA que ganaron el primer premio en robótica latinoamericana en la República Federativa de Brasil porque hicieron una propuesta. Ellos fueron allí y le dijeron, nosotros queremos que ustedes hagan una propuesta en un tema central, y ellos, compitiendo con otros países, llegan a primer lugar. Y yo creo que eso es una manera de reconocer el rendimiento y la formación académica de esos jóvenes. La Ciudad Bolívar ha hecho primeros lugares muchas veces, la Central ha hecho primeros lugares muchas veces. Acá tenemos estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, talentosos, profesionales. Perfecto, muchas veces la excepción confirma la regla, pues muchas veces la excepción confirma la regla. Mire, cuando los adecos crearon el sistema de universidades experimentales para enfrentar a las autónomas, crearon universidades sin planta física, sin profesores, con profesores que eran traídos de las seccionales de Acción Democrática. Esas universidades con el tiempo fueron mejorando y mejorando porque todas van a mejorar. Yo no creo que las universidades bolivarianas van a dejar de mejorar o no han mejorado, pero fueron construidas exactamente en la misma forma. Un sistema paralelo que controlo políticamente y el cual construyo sin tener los recursos básicos. Políticamente la Universidad Central de Venezuela. Vos me tienes que el sistema paralelo lo controla políticamente. Y en el caso de la Universidad Central de Venezuela, que tiene unas autoridades que no son... Pero el gobierno se ha encargado de mantenerla 6, 7 años allí, porque allí ha debido haber elecciones hace 2 años. Ahora, y no las ha habido porque el Tribunal Supremo de Justicia no lo permite. Mire, hay 2 temas que no podemos dejar por fuera antes de cerrar, ¿no? El tema de la campaña, candidato, que todavía no le he escuchado la primera propuesta concreta. No, si ya me escuchaste la primera, ley orgánica de procesos electorales, hay que modificarla para rescatar la proporcionalidad. Ahora, pero le pregunto, ¿me escuchaste la primera? Eso es prioridad, profesor. Eso es prioridad en un país. Por ejemplo, yo no sé si tienes ahí el full, Laudelino. Hay cosas como esta, mire. Sí, es prioridad. El tema usted me hablaba de la ley habilitante en materia económica. La guerra, mire esto. Usted podrá decirme sí o no. ¿Hay una guerra económica o no cuando uno ve este tipo de cosas? Ahí lo que hay es un delito, simplemente, un delito que ha habido en Venezuela siempre. El último mes de Luchinchi hubo desabastecimiento en Venezuela también. Total, completo. Revisé la prensa para que vean, no había huevos, no había harina, no había leche, había grandes colas. Lo que pasa es que la gente aquí no se acuerda o es demasiado joven y no lo vivió. Y como la gente aquí nada más recuerda lo que vive, porque no lee... ¿Y usted presenta alguna propuesta con respecto a este tipo de cosas? Yo presento... Sí, como no. Vamos a acabar con el triple cambio que tenemos, por ejemplo. Vamos a acabar con el negocio del dólar a 6.30 para venderlo luego a 800 y volver a comprarlo a 6.30. ¿Por qué el gobierno no acaba con ese negocio? ¿Por qué el gobierno no acaba y elimina, por ejemplo, el subsidio en dólares que da, un subsidio en bolívares, que los alimentos se compren en bolívares? ¿Usted está en contra de todos los subsidios? Por ejemplo, la gran de Venezuela. El subsidio en dólares estoy en contra porque no es para el pobre, el subsidio en dólares es para todos los ricos, los tenienticos leales al proceso que están ahorita en el exterior con miles de millones de dólares en los bancos. Ellos son los que se han beneficiado del subsidio de los dólares. Sí, el teniente Isea, no es un tenientico, es un tenientote. No, el teniente Andrade es un tenientico, ¿no? Okay. Vamos a entenderlo, vamos a hablar las cosas claramente, vinimos a hablar las cosas claramente, respetuosamente, pero claramente, ¿no? Entonces, yo las estoy hablando lo más claramente posible. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas, eliminar ese cambio múltiple reduce la inflación, inmediatamente baja el precio del dólar. Se lo han dicho gente como Felipe Pérez, que no es un hombre de la mesa, por ejemplo, sino que es un hombre cercano al gobierno. Ahora, usted tiene sus propuestas. El Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela ha ido casa por casa presentando cuáles son propuestas, qué es lo que quiere de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Qué ha hecho usted durante este tiempo? Usted ha ido casa por casa, usted ha visitado cómo ha hecho la campaña electoral para presentar sus propuestas en un país donde usted dice es un país polarizado. Yo he presentado mis propuestas yendo a las casas, presentándolas en las conversaciones con la gente, escribiendo en la prensa, a través de las redes sociales, y ahora, en este momento, que ustedes me permiten y me invitan aquí, puedo venir aquí y decirla, porque hasta ahora no me habían invitado. Tenía años yo que no venía por BTV, agradezco la invitación, pero ahora, el gobierno no ha presentado sus propuestas solamente casa por casa, el gobierno las presenta en la televisión. El presidente Maduro, inconstitucionalmente, le levanta la mano a los candidatos
a los candidatos del Polo Patriótico, cuando eso no puede ser de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque un funcionario público, y él es el funcionario público número 1, no puede hacer campaña electoral. Pero es presidente de una organización No política. importa, porque no puede ser presidente de una organización política si es presidente de la República, porque es funcionario público. Vamos a entenderlo. Eso es lo que dice la Constitución. Si antes era así y era bueno de esa manera, hoy ¿por qué no es? ¿Y la MUD qué pasa con esa campaña? Creo que hay un problema entre la MUD y el MAS y partidos más pequeños, ¿no? La MUD tiene el problema de que quiere eliminar cualquier oposición que no sean ellos. La MUD ha sido hasta ahora la comparsa electoral del gobierno. La MUD ha gobernado con el gobierno estos 17 años, quieranlo o no, con menos responsabilidades, pero ha estado en el CNE, ha estado en el Parlamento, ha estado en las gobernaciones, ha estado en las alcaldías. Es decir, que la mesa ha gobernado y cuando no ha gobernado ha sido comparsa. La ley esa que se llama contra el terrorismo y la legitimación de capitales, la aprobaron entre ambos por unanimidad, casi por unanimidad, ahora, candidato, en la eso no es Asamblea. peligroso. Si el lo que 7 de llama la ley diciembre patriota venezolana, por ejemplo. Si el 7 de diciembre la oposición es minoría, que es un escenario posible en democracia, Claro, ¿cierto? un escenario Con posible. usted haciendo ese tipo de afirmaciones, ¿qué se estaría fomentando? Se lo pregunto porque hay declaraciones muy raras que uno al final no sabe si son o no los señores los que están mandando a la calle y se genera violencia, se mata gente en la calle, se atropella niños. Más peligroso es las declaraciones del presidente Maduro cuando dice que va a salir a la calle y que va a... No, pero es que es verdad. Tú es muy grave lo que dice la mesa, yo también lo veo grave, pero la mesa no tiene con qué hacer absolutamente nada, señor. Eso ¿No lo tiene? saben, no tiene con qué. Hay un dicho para eso, porque no lo voy a repetir en televisión. ¿Con qué nos sentamos? ¿Con qué se sienta la mesa? No tiene para ir más allá de unos balbuceos y unas protestas tontas, más nada, no tiene fuerza para eso. En cambio, el presidente Maduro sí tiene las posibilidades, porque tiene la Fuerza Armada Nacional detrás de sí. Es decir, las amenazas no son iguales, vengan de un lado que de otro. Una amenaza de un presidente es una amenaza de un presidente. Una amenaza de un opositor es una amenaza de un opositor. Simplemente, pues más nada. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de amenaza. Yo creo que aquí la situación se debe resolver totalmente en paz y totalmente dentro del sistema democrático. Ahora, pero eso no lo ha entendido la Mesa de la Unidad, porque hemos visto la Mesa de la Unidad y organizaciones políticas apoyando guarimbas, apoyando desestabilización en el país. Sí, ahora, yo no vine a defender a la Mesa de la Unidad porque yo no pertenezco ni nunca he pertenecido a la Mesa de la Unidad. Entonces, yo no vengo a eso. Ahora, tú me preguntabas aquí otras cosas. Mira, vamos a tratar de hacer de Caracas ciudad, por ejemplo. Porque Caracas es ciudad en una parte de ella, pero los cordones alrededor de Caracas, que tienen la mitad de la población, no son ciudad, ni quienes viven ahí son ciudadanos, porque para ser ciudadano hay que tener todos los servicios. Y ciudad no es aglomeración de habitantes, ciudad es aglomeración de servicios. Y si usted llega a la Asamblea Nacional y le piden un crédito adicional para la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que está tratando de hacer eso, ¿lo va a votar a Yo favor? voto a favor de cualquier crédito adicional que sea de esa naturaleza, pero también voto a favor de que la Asamblea Nacional pueda supervisar hasta el gasto del último centavo. Porque te repito, no quisiera que esos créditos terminaran en manos de los tenienticos. Dios. Candidato, no tenemos que pedir. Es de izquierda usted, nos dijo. ¿De izquierda? Mira, yo sí soy de izquierda. ¿Bolivariano? Soy bolivariano desde mucho antes que Chávez, además. Desde mucho antes que Chávez. Lo tengo porque tengo escritos, sí. Tengo escritos donde hablo de Bolívar. ¿Y ya comió, desde mucho, muy anteriores. Y pues. bueno, un mensaje. Mira, yo tengo 70 años de edad. O sea, a mí no me puede, en tiempo, he sido testigo de muchas cosas, como fui testigo del golpe de Estado. Y posiblemente conocí al comandante Chávez mejor que ustedes en lo personal. Posiblemente. ¿Ves? Un último mensaje, dice, muy simple. Salgan a votar el 6 de diciembre. Recuerden que aquí en 17 años hubo un momento en que mejoró la cosa y ahora otra vez estamos en el subsuelo como estábamos cuando llegó el presidente Chávez. La Mesa de la Unidad ha sido comparsa de esa política. Voten entonces por alternativas no alineadas ni con el Polo Patriótico ni con la Mesa de la Unidad. En Caracas, vote por mí con la tarjeta del MAS. Que fue mayor, si es el cambio. ¿Ya comiste, fue mayor? ¿Ah? ¿Ya comiste? No, ya me tomé pan de jamón. Sí. ¿Pan de jamón? Pan de jamón, sí. ah. 1.500 Desayuno navideño. 1.500 bolívares, pero bueno, ¿cómo se hace? Mire, tenemos acá unos desayunos que nos envían a través de las El redes pueblo sociales y los pasando queremos hambre, fue compartir mayor. con Tú que usted. acabas de decir que este país está peor que en el año 80. Oye, yo de aquí no veo. ¿Tú sabes cuánto Ahí es tiene. ¿Tú sabes cuánto es la cifra de miseria extrema ahorita? ¿Tú sabes cuál es? Yo la sé cuál es. Es 30%. Era la misma cifra que encontró Chávez. 30% miseria extrema. Porque bajó
bajó, ¿verdad? Bajó como casi el 8% para el 2012. Pero el 2012 para acá se ha desatado porque había un deterioro enorme. Pero mira, ¿tú crees que las colas son guerra económica nada más? Ay, español, vamos a entender. Candidato, se nos acabó el tiempo. Está bien, tenemos que ir al corte, tenemos que presentar los desayunos y tenemos otra invitada también. De verdad, No, está gracias. bien. Muchas gracias, se les por agradece. acompañarnos. Dispuesto a seguir conversando con ustedes. Muchísimas Hasta luego. gracias. El candidato Luis Fuenmayor Toro. Hacemos la pausa y quedó pendiente el desayuno. Desayunamos Sí, es que nosotros. Fuenmayor no dejó. Bueno, puedo desayunar con ustedes si quieren. Bueno, pero invitas tú. Ustedes querían desayunar. Puedes desayunar en la arepera En la Venezuela que arepera tenemos socialista. acá. No, tranquila. Tenemos acá Yo una siempre arepera. como arepa, pero me está esperando en la casa. Pausa y venimos. Perfecto. Ok. Una pausa, ya venimos. Llévatelo.